Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y vamos a dar comienzo a la lectura de un manifiesto como homenaje a la lucha de un pueblo. Pasará el tiempo, pero nunca los recuerdos, en memoria de Gonzalo Ruiz. Comisiones Obreras organizamos este acto en solitario debido a que fuimos en aquellas fechas que ahora conmemoramos, abril y marzo de 1987, los que jugamos el papel más relevante, y también porque el trabajador Gonzalo Ruiz, que pagó con su vida la defensa de su puesto de trabajo y del sustento de todos nosotros, era un afiliado a nuestro sindicato. Así pues, ni tuvimos ni queremos más protagonismo que el derivado del hecho de que luchamos poniéndonos al frente de la mayoría de los ciudadanos de la comarca de Campoo para salvaguardar nuestros puestos de trabajo, en amparo de ese derecho constitucional que el gobierno del PSOE, que ostentaba el poder en aquellos fatídicos tiempos, nos quiso arrebatar. Por eso estamos hoy aquí. Recordamos los 25 años de los tristemente denominados sucesos de Reynosa, porque no olvidamos, ni lo haremos nunca, que nuestro compañero Gonzalo falleció de forma violenta durante aquellos acontecimientos. En días pasados han sido publicados en los medios de difusión recordatorios de aquellos momentos, ofreciendo distintas versiones de lo ocurrido mediante enfoques que no siempre corresponden con la verdad. Por el contrario, en Comisiones Obreras hemos analizado siempre con rigurosidad, lo mismo que vamos a hacer ahora, los hechos acaecidos. Realmente hubo 3 fechas que resultaron claves en el desarrollo de aquellos episodios. El 11 de marzo, día en el que se produjo la retención del presidente de Forjas y Aceros, ahora Sidenor. El 16 de abril, fecha en la cual las fuerzas de ocupación tomaron Reynosa y masacraron salvajemente a su población, y el más lúgubre, el día 5 de mayo. Ese día murió nuestro amigo Gonzalo. Lo verdaderamente incuestionable es que el terrorismo de Estado practicado en el 87 por el Ejecutivo del PSOE en esta población marcó un antes y un después en la historia de Campoo, y es por ello que hoy nos encontramos aquí. Merece la pena profundizar sobre el por qué se llegó a la deprimente situación que ahora repasamos. Desgraciadamente, las consecuencias de los desmanes político-financieros que se cometen en este país, entonces lo mismo que ahora, son propiciados por los más fuertes económicamente, y siempre se pretende que sean los más débiles los que paguen, aquellos que tan solo cuentan con su trabajo para sobrevivir. Y si se rebelan, los gobernantes al servicio del gran capital se lo toman como una afrenta y envían a las mal llamadas fuerzas del orden a castigar tamaña osadía. Ni más ni menos, eso es lo que sucedió en 1987 en nuestra comarca. Se planteó un excedente de 180 trabajadores en Cenemesa, o Gamesa, mientras que paralelamente en Foarsa, actualmente Sidenor, presentaron un sobrante cuantificado en 463 empleos. Es decir, un contingente total de 643 hombres y mujeres a los que se pretendía privar de su medio de subsistencia, y que se habría sumado si gentes con ejemplar conciencia de clase como Gonzalo no lo hubiesen evitado con su sacrificio, a otros 1.300 campurrianos y campurrianas que ya habían perdido sus trabajos durante el transcurso de la década inmediatamente anterior. Y todo ello ocurría en una zona, Campoo, para la cual las 2 empresas reseñadas suponían el 80% de su ya maltrecha economía. Por aquellos años, en Comisiones Obreras aún creíamos que un gobierno era elegido para elaborar políticas basadas en principios tales como la libertad, solidaridad e igualdad, que tratara de ofrecer a los ciudadanos a los que representa, sean cuales fueren sus condiciones sociales, posibilidades para ganarse la vida y para desarrollarse en paz con sus semejantes. Lastimosamente, el gobierno entonces sustentado por el PSOE y los sucesivos que hemos padecido nos sacaron de nuestra convicción. Nos arrancaron la ilusión, prefiriendo aplicar una autoridad mal entendida impropia de un Estado democrático.
Nadie que analice en conciencia los sucesos de Reinosa, que se saldaron con la pérdida de Gonzalo, puede albergar el menor género de dudas sobre quiénes fueron los culpables de lo ocurrido. Fue la Administración central la que propició la situación, actuando arteramente en contra de los intereses de los más desfavorecidos, con vergonzoso oscurantismo y haciendo gala de una prepotencia y un despotismo contra el pueblo de Campoo, más acordes con los tiempos dictatoriales que habían pasado en la historia hacía poco todavía, que con la joven libertad que nos había costado tanto ganar y que merecidamente deberíamos haber disfrutado entonces. Hay que lamentar asimismo que los medios informativos españoles no ofrecieran a la opinión pública la cobertura imparcial que se merecía un drama social, económico y militar de la envergadura y violencia del padecido por los moradores de esta comarca. Muy al contrario, la mayoría le dieron un enfoque sensacionalista, falaz e insidioso. Denominaciones significativas tales como Novecento cántabro, cuando Reinosa fue Beirut, Villamorena, polvorín reinosano, la cólera de un pueblo, Reinosa Fuenteovejuna, el motín de Reinosa, Reinosa en estado de sitio y otras de similar grandilocuencia que en demasiadas ocasiones diluyeron la responsabilidad del gobierno de entonces y justificaron la feroz e irracional intervención de las fuerzas opresoras. Pero es que algunos de aquellos pretendidos socialistas manipuladores, ellos, eran temidos, además de por los obreros, por los propios periodistas. Valga como ejemplo que permitieron trasladar geográficamente a un locutor de la emisora pública Radio Nacional que fue acusado del delito consistente en retransmitir fielmente y en directo las noticias de Reinosa, narrando siempre toda la verdad. O que con absoluta indecencia se inmiscuyeran en la independencia judicial, sustituyendo al magistrado del juzgado de Reinosa por otro de última promoción, para que concluyera el sumario de los acontecimientos. Casualmente, el sustituto fue el juez que sobreseyó las diligencias contra los guardias civiles. La misma Guardia Civil que se permitió enviar a una doctora en medicina desde Zaragoza, ¿acaso es que no había forenses en Cantabria?, a fin de participar en la autopsia de Gonzalo Ruiz, en la que escandalosamente se dictaminó que su fallecimiento se produjo como resultado de una supuesta enfermedad que padecía y de la que nadie, ni siquiera él, tenía conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, un cúmulo de acciones de marcado carácter antisocial que fueron complementadas el 16 de abril con el envío a Reinosa de 1.300 guardias civiles, apoyados logísticamente por 21 tanquetas, 2 helicópteros y toda una completa gama de medios bélicos, tal y como se hubiese hecho, suponemos, contra el enemigo más feroz y sanguinario. Pero no, todo este alarde de fuerza militar fue mandado contra una población española, laboriosa, pacífica e indefensa, cuyo enorme pecado consistía en defender los puestos de trabajo de cuyo salario vivían. Aunque nada es casual en la historia, es preciso recordar que fue ese mismo gobierno el que había colocado en puestos de enorme responsabilidad a 2 reputados individuos que, como dramáticamente se constató posteriormente, poco o nada sabían de conceptos tales como democracia o libertad, cuando menos de socialismo. Se trataba de los que, iniciando aquí su triste carrera, se hicieron famosos. Eran Barrionuevo y Roldán, ministro del Interior y director de la Guardia Civil respectivamente. Después fueron incriminados y juzgados, aunque nunca por los sucesos de Reinosa, y fueron enviados a la cárcel por una parte de los innumerables delitos que cometieron. Y así se cumplió el eslogan de una de nuestras pancartas que decía: Barrionuevo, Roldán, del sillón a la prisión. Los intolerables hechos que hoy evocamos son ya historia, pero es preciso recordar la historia para no repetir errores y también para destacar los aciertos, en este caso para aprender de ellos. Y cómo no, para dejar a cada quien en el lugar que le corresponde. Los sucesos de Reinosa forman parte de los anales de la historia de Campoo.